Hola, esta es la primera clase del capítulo 2, donde por primera vez vamos a entrar en el tema de juegos, en vez de las decisiones unilaterales. El capítulo empieza justamente mostrando cuál es la naturaleza importante por la cual necesitamos algo más que lo que vimos en el capítulo 1. Y son las situaciones en las que hay interdependencia mutua. Es decir, que los resultados que obtenemos no dependen únicamente de nuestras decisiones, sino de las decisiones de los demás. Y el ejemplo más notable que tenemos a nivel, digamos, mundial es el del calentamiento global, donde un solo país por sí mismo no puede cambiar las cosas. Entonces, dice, bueno, es un fenómeno global y cualquier análisis va a requerir tener en cuenta esto, de que las decisiones son interdependientes. Entonces la pregunta, cuando analizamos problemas como el del calentamiento global, son, bueno, ¿qué debería hacer cada país? Y en este sentido, la pregunta se puede formular como diciendo, ¿cuál es la estrategia correcta de cada país para enfrentar este problema? Pero claro, esto abre otras cuestiones como la reacción que van a tener los otros países a nuestras estrategias, ¿sí? La discusión de este tipo de problemas es lo que lleva a la teoría de juegos. Otro ejemplo que da acá tomó un artículo de diario donde cuenta que los gobiernos estatales y municipales hicieron un juicio contra compañías aéreas que perdieron las compañías aéreas, y esas compañías le tienen que pagar 40 millones en descuentos para funcionarios, etcétera, etcétera, en los vuelos. Y el tema del juicio era que estas empresas tenían la siguiente práctica. Digamos, anunciaban descuentos, o sea, pasajes más baratos en sus páginas web o en lo que mandaban a las agencias de viaje. Pero si los competidores no bajaban también el precio, entonces ellos cambiaban el precio unilateralmente y lo volvían al precio original. Es decir, que uno iba y compraba un pasaje por 100 pesos, pero al final cuando iba a volar le decían, no, la otra empresa no lo bajó, así que te voy a cobrar 500. ¿Sí? Entonces, lo que quiere es, bueno, representemos esto que hacían estas empresas. Entonces dice, bueno, tomemos dos compañías, US Air, American Airlines, y dice, bueno, están vendiendo un viaje ida y vuelta Chicago a Nueva York, Bahía Blanca, Buenos Aires, lo que fuere. Fíjense que ambas empresas pueden cobrar dos valores para el pasaje, o el valor caro, 500, o el valor barato, 200. Y ambas lo pueden hacer. La cuestión es que dice que si la US Air cobra 500, o sea que estamos en esta fila, y American Airlines cobra 200, o sea, perdón, si American Airlines cobra también 500, o sea, si las dos cobran 500, o sea, estamos en esta línea, porque esta compañía cobra 500 y American Airlines también cobra 500, US Air tiene una ganancia de 50 y American Airlines de 100. Pero si US Air sigue cobrando 500 y American Airlines cobra 200, entonces US Air, en vez de ganar 50, pierde 100, y American Airlines, en vez de ganar 100, gana 200. Es decir, que si US Air sigue cobrando el precio alto y American Airlines pasa de cobrar el precio alto al bajo, le saca clientes a US Air
y gana más beneficios. Y al revés ocurre lo mismo. ¿Sí? No es un juego simétrico, porque fíjense que la ganancia que tiene US Air, si baja el precio mientras este lo sigue teniendo alto, es 150, no 100 o no 200. Pero no importa, pasa lo mismo. Si esta compañía, American Airlines, cobra el precio alto y la compañía US Air baja el precio, entonces US Air se lleva más clientes y tiene una ganancia y le genera una pérdida a la otra. Y si los dos bajan el precio, o sea, llegan al precio más bajo, entonces los dos tienen pérdida, pero no tan grandes, ¿no? Este es el planteo general de la situación. Por eso, en el juicio este que perdieron las compañías aéreas, el tema era que, por ejemplo, cada una lo bajaba, pero no quería bajarlo hasta un punto que la otra no acompañara, porque sabía que después venía una represalia, ¿sí? Entonces, este es el planteo general del juego y la idea es usarlo como una base para estudiar estas situaciones de interdependencia mutua. Entonces, dice, bueno, hay tres elementos que siempre van a estar presentes. Hay dos o más participantes, en este caso son dos, que son US Air y American Airlines. Cada participante tiene un conjunto de alternativas, ¿sí? Que en este caso era cobrar caro o cobrar barato. Y finalmente el tercer caso es que, la tercera condición es que cada resultado, o sea, cada combinación, va a dar lugar a un pago para cada uno de los participantes. Entonces, esto es lo que define un juego en forma estratégica. Lo llamamos así, juego en forma estratégica. Entonces, esto es el tema del que vamos a hablar en este capítulo, en distintas versiones. Vamos a empezar con el caso de juegos de dos personas, o sea, dos jugadores, que son fáciles de representar, como ya vimos en el juego este de fijar el precio de los pasajes. Entonces dice, bueno, lo que nos permite, al tener dos jugadores, es usar una matriz. Y uno de los ejemplos claros de esto es, ustedes ya lo han visto, es el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero, acuérdense, ustedes tienen dos jugadores, el jugador 1, el jugador 2. El jugador 1, cada uno de los jugadores tiene dos opciones. Una es, esto es quedarse callado, y esta es confesar. Las mismas opciones tienen los dos. Entonces dice, bueno, si estos dos prisioneros, cada uno interrogado separadamente, se quedan callados, reciben 1 año de prisión cada uno. Pero si uno se queda callado y el otro confiesa, el que confiesa sale libre, no tiene que pagar tiempo en la cárcel, y le dan 10 años al que se quedó callado. Al revés, si el que confiesa es el 1, el jugador 1, y el que se queda callado es el 2, el que queda libre es el que confiesa, y otra vez el que se quedó callado se lleva 10 años de cárcel. Ahora, si los dos confiesan, entonces se van a repartir esos 10 años entre los dos. O sea que cada uno va a estar 5 años preso. ¿Sí? Esa es una forma de contar el dilema del prisionero. Entonces, digamos, vemos que hay dos jugadores, hay dos estrategias para cada uno,
Y los pagos los va a representar como pares A, B, donde A es el pago que obtiene el jugador 1 y B es el pago del jugador 2. En este caso, A, o sea, el primer componente es lo que recibe el jugador 1 y B lo que recibe el jugador 2. Y son acá los años de cárcel que va a recibir cada uno de ellos. Hay una cosa que es interesante notar cuando analizamos este juego, y es que a ambos les conviene quedarse callados, ¿sí? Fíjense que si se quedan callados los dos, obtienen solo 1 año de prisión. Pero claro, si supongamos entonces que ellos razonan, bueno, nos conviene quedarnos callados, entonces yo sé que mi compañero, el otro ladrón, el otro criminal, va a quedar callado. Pero una vez que supónganse que yo soy el jugador 2, y sé que el jugador 1 se va a quedar callado, a mí me conviene cantar, porque si canto, confieso, salgo de la cárcel, y tengo 0 años, mientras que si yo me quedaba callado, obtengo 1 año de prisión. Entonces se me conviene moverme para acá, confesar. Pero el jugador 1 también piensa lo mismo, porque también razona. A los dos nos conviene quedarnos callados. Entonces yo sé que el jugador 2 va a quedarse callado. Pero si se queda callado, a mí me conviene confesar porque me dan 0 años de prisión en vez de 1. Entonces la movida es para acá. Pero entonces, ¿qué ocurre? Los dos confiesan y entonces obtienen este resultado, que es claramente peor que el caso de haberse quedado callados los dos. En una forma un poco más formal, si representamos mediante U1, U sub 1, los pagos del jugador 1, y acá le metemos qué hace él y qué hace el jugador 2, decimos, bueno, a ver, si el jugador 2 decide quedarse callado, claramente el pago que obtiene el jugador 1 cuando confiesa es 0, mientras que el pago que obtiene quedándose él también callado es menos 1. Entonces 0 es claramente mayor que menos 1. Ahora supongamos que el jugador 2 decide confesar. Entonces el pago que el jugador 1 obtiene confesando también, que es menos 5, es mayor que el pago que obtiene el jugador 1 si él se queda callado, siendo que el jugador 2 confiesa, que es menos 10. Por lo tanto, lo que tenemos es que ocurra lo que ocurra, o sea, si el jugador 2 se queda callado, o si el jugador 2 confiesa, el mejor resultado para el jugador 1 es, déjenme ponerle otro colorcito, es confesar. ¿Sí? Dicho en otras palabras, decimos que no importa cuál es la elección del jugador 2, lo mejor para el jugador 1 es confesar. Y esto, en lenguaje técnico, es decir que confesar es una estrategia estrictamente dominante para el jugador 1. Pero ustedes pueden hacer exactamente este mismo ejercicio para el jugador 2. Y les va a dar también que confesar es estrictamente dominante para él.
Entonces, si no hay ninguna posibilidad de comunicación o coordinación, porque en el cuento del dilema del prisionero no se pueden comunicar porque los están interrogando por separado, no hay no hay nada que pueda imponerles a ellos elegir otra cosa que su estrategia dominante, que es lo estrictamente dominante, que es lo que les conviene a cada uno de ellos. Entonces, la predicción que podemos hacer en el dilema del prisionero es que ambos van a confesar. ¿Sí? Obviamente el resultado no es el mejor, y este es el tema por el cual se ha discutido tanto el dilema del prisionero. Pero claramente están jugando de una forma no cooperativa, porque no hay ningún contrato que han firmado, ninguna regla, no hay ni siquiera una amenaza que uno le diga al otro, vos me llegás a confesar y yo te mato. No hay nada que los pueda coordinar. Entonces, lo mejor que pueden hacer es cada uno elegir su estrategia estrictamente dominante. En el caso del del problema de las aerolíneas, que teníamos acá, fíjense que para la empresa que, para US Air, 150 es mejor que 50 y menos 10 es mejor que menos 100. Por lo tanto, esto es la mejor opción para US Air. Y para American Airlines, fíjense que 200 es mejor que 100 y menos 10 es mejor que menos 200. Y por lo tanto, poner también el precio bajo es estrictamente dominante. Pero claro, la predicción otra vez los va a llevar a un resultado peor que si no hubiesen elegido su estrategia estrictamente dominante. ¿Sí? Pero bueno, el tema está en la coordinación. En el juicio que les hacen, el problema es que ellos se coordinan. O sea, cuando una empresa se fija que la otra no está eligiendo la estrategia estrictamente dominante, entonces tampoco ella la va a elegir, perjudicando a la gente que viaja. Bien, entonces, si uno quisiera hacer una predicción en un juego, lo primero que tiene que buscar es la estrategia estrictamente dominante, si es que existe. Ahora vamos a ver en general el planteo. El planteo dice, bueno, tenemos que mirar juegos matriciales con dos jugadores. El jugador 1 tiene un conjunto de estrategias S1 que tiene M elementos. El jugador 2 tiene el conjunto de estrategias S2 que tiene N elementos. Y los pagos van a ser funciones que fíjense que el pago de cada uno está definido en términos de su propia acción y de la acción del otro. ¿Sí? Acá hay una diferencia clara con lo que hacíamos en el capítulo 1, que eran problemas de decisión, donde el pago que uno obtenía solo dependía de la propia decisión. Acá depende también de la decisión del otro. ¿Sí? Y esto es cierto para los dos. Y los resultados son pares, o sea, la acción S1, la estrategia S1 y la estrategia S2, que están en este problema. Bueno, entonces dice, si el jugador 1 elige una estrategia S1 y el 2 simultáneamente, y esto es muy importante porque cuando no hay simultaneidad, tenemos que representar estos juegos de otra manera, el jugador 2 elige una estrategia S2. Y entonces van a recibir cada jugador I, donde I puede ser el 1 o el 2, un pago que va a depender de las elecciones que hicieron ambos.
¿Mm? Y esto nos da una forma general de escribir un juego de dos personas matricial. ¿Sí? El jugador 1 tiene filas y cada fila corresponde a una de sus posibles estrategias que van de 1, de ese 1, fíjense, el supraíndice indica el jugador y el subíndice cuál de las estrategias del jugador 1 es. Habíamos dicho que tenía M. Para el jugador 2 ponemos el supraíndice 2, que indica de qué jugador es, y están enumeradas de 1 hasta n para diferenciarlas. Entonces, cuando tomamos combinaciones de ellas, por ejemplo, S22 y S12, tenemos la segunda del jugador 1 y la segunda del jugador 2. ¿Sí? Y estos índices del 2-2 es porque es la segunda y la segunda. ¿Sí? Pero los pagos no tienen por qué ser iguales para ambos jugadores. Por eso ponemos un pago para el jugador 1 y otro pago para el jugador 2. Bueno, entonces decimos que una estrategia SI del jugador 1 domina otra estrategia SJ también del jugador 1 si el pago que el 1 obtiene jugando SI es mayor que el pago que 1 obtiene jugando SJ, independientemente de lo que haya elegido el otro. O sea, esto tiene que ser cierto para todas las jugadas, estrategias S del jugador 2. Y vamos a decir que SI es estrictamente o estrictamente domina a SJ si esto se da con estricta desigualdad. Otra vez, independientemente de lo que elija el jugador 2. Entonces, la cuestión es que ningún jugador racional va a elegir jugar una estrategia que está estrictamente dominada. ¿Sí? No hay razón para jugar una estrategia estrictamente dominada. Entonces va a haber estrategias estrictamente dominadas que nunca van a ser usadas. Y por lo tanto, no tiene sentido considerarlas en el juego. Entonces, al jugar un juego en que tenemos estrategias estrictamente dominadas, podemos ir eliminándolas y simplificando el análisis del juego. Y eso nos lleva a un método que se llama de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Vamos a ver este ejemplo. Ven, el jugador 1 tiene 3 estrategias, el jugador 2 tiene también 3 estrategias. Y estos son los pagos que obtiene. Veamos que para el jugador 2, C domina estrictamente a R. ¿Por qué? Porque fíjense, con C puede obtener 3, 1 o 4, mientras que si jugara R, en vez de obtener 3, obtiene 0. En vez de obtener 1, obtendría 0. Y en vez de obtener 4, obtendría 3. O sea, fíjense que está comparando para el jugador 2 acciones propias, C o R, y eso lo tiene que hacer pasando por cada una de las posibles acciones del jugador 1. Pero fíjense que independientemente de cuál sea la que elija el jugador 1, siempre lo que se obtiene con C es estrictamente mayor que lo que se obtiene con R.
Por lo tanto, R está estrictamente dominada por C. Pero entonces, nunca la va a jugar el jugador 2. ¿Sí? Ahora, y eso nos lleva a esta matriz más chica, donde tenemos que el jugador 2 ahora quedó con el jugador 1 quedó con 3 estrategias, el jugador 2 con 2. Entonces miremos ahora otra vez si el jugador 2 puede hacer esta misma comparación. Fíjense que acá obtiene 3 y acá obtiene 0, pero acá obtiene 2 y acá obtiene 1. O sea que ni C domina estrictamente a L, ni L domina estrictamente a C. ¿Sí? 3 es mayor que 0, pero 2 es mayor que 1. Por lo tanto, el jugador 2 ya no tiene acá, en este juego reducido, una estrategia estrictamente dominante. Pero fíjense que el jugador 1, si juega T, obtiene 1 y 1. Mientras que si juega M, obtiene 0 y 0. Por lo tanto, M está estrictamente dominada por T. Pero T no domina a B, porque 1 es mayor que 0, pero 1 no es mayor que 2. Pero sí domina M. M está estrictamente dominada por T, y por lo tanto 1 no va a usar esta estrategia. Y entonces nos va a quedar esta matriz reducida, y ahora veamos otra vez. El jugador 2, obtiene, cuando está en esta fila, obtiene 0, y acá obtiene 3, y acá obtiene 2, y obtiene 4. O sea que con C obtiene pagos estrictamente mejores que con L. Por lo tanto, L no la va a jugar. Y ahora le queda nada más que mirar al jugador 1. El jugador 1 con T obtiene 1, con B obtiene 2. Obviamente lo mejor es 2, mejor que T, y por lo tanto no va a jugar nunca esta estrategia. Y entonces acá nos queda la predicción. La predicción es que va a jugar, el jugador 1 va a jugar B, y el jugador 2 va a jugar C. Fíjense que la predicción no es exactamente el pago que se va a obtener, sino qué estrategias elige cada uno. Pero claro, acá uno podría decir, bueno, listo, ya tenemos la herramienta para hacer predicciones en juego. Pero fíjense, este juego, claramente no tenemos ni que L domina R, porque 1 es mayor que 0, pero 0 no es mayor que 1, ni T domina B, porque 1 es mayor que 0, pero 0 no es mayor que 1. Por lo tanto, acá no hay ninguna estrategia estrictamente dominante que podamos eliminar y que nos pueda servir para hacer una predicción. Este juego es una variante del llamado juego Batalla de los Sexos. En general se cuenta como un marido y la esposa tienen que decidir ir a un espectáculo juntos y no tienen forma de coordinarse, es un problema que se postuló en los años 50, no tienen teléfono celular, no tienen forma de comunicarse, entonces cada uno tiene que ir a algún lugar. Y dice que hay 2 espectáculos a los que pueden ir, acá lo llama ópera y a esto corrida de toros, en la versión original era box o ballet, y entonces se supone que el marido prefiere los toros o el box, y la esposa prefiere el ballet. Entonces, si van, por ejemplo, a la ópera los dos, el esposo va a estar un poco menos contento que la esposa, pero va a estar contento. Mientras que si van al ballet, el esposo va a ser, a la corrida de toros, va a ser el esposo el que está más contento que ella. Pero lo que está claro es que no van a estar contentos si van a lugares separados.
¿sí? Esta es la batalla de los sexos. Y también tiene la característica de que no hay estrategias estrictamente dominantes. 2 es mayor que 0, pero 0 no es mayor que 1. Y 1 es mayor que 0, pero 0 no es mayor que 2. O sea que la noción de estrategia estrictamente dominantes está bien, pero no alcanza para cubrir todos los juegos. Entonces, esto es lo que llevó a Nash a postular una noción que es la de equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es un par de estrategias. O sea, acuérdense esto, un equilibrio de Nash es un par de estrategias. Una para cada uno de los jugadores. De tal manera que, fíjense que S1 asterisco y S2 asterisco son las estrategias del equilibrio de Nash. Y para el jugador 1, el pago que obtiene con S1 asterisco cuando el otro elige S2 asterisco es mayor con S1 asterisco que con cualquier otra cosa. Puede ser igual, pero no puede ser mejor el pago que obtenga con otra cosa. Y lo mismo para el jugador 2, cuando el jugador 1 elige S1 asterisco, lo mejor que puede hacer el jugador 2 es elegir S2 asterisco en vez de otra cosa. Esto es, ningún jugador, cuando conoce que están jugando el equilibrio de Nash, tiene ningún incentivo a desviarse, a jugar otra cosa. Por eso decimos que el equilibrio de Nash tiene una característica de autoenforzamiento, que se auto lleva a ser equilibrio. Veamos, por ejemplo, cómo encontrar un equilibrio de Nash. Yo voy a decir, digo, en este juego, que ya habíamos visto arriba, que era uno que no tenía estrategias estrictamente dominantes, yo voy a decir que TL es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque nos paramos acá. Si dijimos que la condición es que dejamos fijo lo que hace el otro jugador. O sea, supongamos que yo soy el jugador 2 y me dejo fijo lo que hace el jugador 1, o sea, elegir T. O sea, me quedo en esta fila. Para que esto sea un equilibrio de Nash, L debe ser lo mejor que yo puedo hacer en esta fila, en la fila de T. Y efectivamente, yo eligiendo L obtengo 1 en vez de 0. Es decir que si el valor acá fuera 0, el valor acá es 0, perdón, yo me muevo hacia acá unilateralmente, o sea, no cambia lo que hace el jugador 1 y obtengo 1. Mientras que si estoy en la fila de abajo, si yo en L obtengo 0 y en R obtengo 1, a mí me conviene moverme a la derecha. Ahora, si yo soy jugador 2, soy el jugador 1, y el jugador 2 se planta en L, a mí me conviene ir de abajo para arriba, porque en vez de 0 obtengo 1. Mientras que si estoy en esta columna, cuando el jugador 2 elige R, a mí me conviene irme para abajo, porque en vez de 0 obtengo 1. Y fíjense entonces que hay dos casillas donde las flechas entran. ¿Sí? De estas salen flechas, pero en esta, por ejemplo, entra desde abajo y desde la derecha. Y esto me dice que TL es un equilibrio de Nash, pero además me dice que también BR es un equilibrio de Nash, porque a ninguno de los dos les conviene salirse unilateralmente de esta casilla. ¿Sí? Y esto es lo que nos dice acá. Es decir,
si ustedes quieren ver si algo es un equilibrio de Nash, tienen que hacer este tipo de movimiento, ver si hay alguna forma de que a alguno de los jugadores le convenga irse. Si a ninguno le conviene irse, eso es un equilibrio de Nash. Entonces dice, bueno, hay una condición importante que nos está diciendo que si nosotros podemos resolver un juego, o sea, predecir qué es lo que va a ocurrir utilizando eliminación iterada de estrictamente dominantes, ese resultado va a ser un equilibrio de Nash único. Después hay un ejercicio que cuando hagamos los ejercicios vamos a ver exactamente por qué esto es cierto. Pero acá se pregunta otra cuestión. Dice, bueno, vemos que la noción de equilibrio de Nash es poderosa porque se aplica a juegos donde no teníamos forma de aplicar eliminación iterada de estrategias estrictamente dominantes. Entonces, equilibrio de Nash es la noción que nos permite predecir lo que va a ocurrir en un juego. Bueno, no, porque hay juegos para los cuales el equilibrio de Nash no está definido. Veamos acá. Otra vez, párense en esta fila y piensen que son el jugador 2. ¿Qué les conviene? ¿3 o 0? Bueno, claramente 3. Entonces ponemos una flecha para acá. Párense en la fila de abajo. ¿Qué les conviene? ¿1 o 2? Claramente 2 es mejor que 1, entonces ponemos la flecha para acá. Ahora cambiemos el color. Perdón. Azul. Para el jugador 1. ¿Qué le conviene? ¿Ir arriba o abajo en esta columna? Bueno, 0 es peor que 2, entonces le conviene ir para acá. Y en esta columna, 3 es mejor que 1. O sea que le conviene ir para arriba. Ahora, fíjense lo que les decía de las flechas. No hay ninguna casilla donde todas las flechas entren. A esta casilla, la TR, fíjense que le entra una flecha desde abajo, pero sale una flecha para la izquierda. Y así para todas las demás. Entonces, los juegos en que no hay equilibrios de Nash definidos así, van a tener un equilibrio de Nash, sí, pero en lo que se llaman estrategias mixtas, que es lo que vamos a ver en otras secciones de este capítulo. Por ahora, dejamos acá y planteemos los siguientes ejercicios. Tenemos este, este, bueno, con esos ya estamos bien. Bueno, entonces en este video terminamos esta parte del capítulo